¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todos me escuchan? Fuerte y claro, ¿se Sí, escucha? Perfecto. Bueno, iniciamos con la sesión clínica del día de hoy. Yo soy el doctor Michel Corona, soy médico general. Y en nombre del Departamento de Enseñanza y Capacitación del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, les doy la bienvenida a todos ustedes. Vamos el día de hoy a revisar el... el tema de escalas de evaluación y clasificación utilizadas en pediatría y ginecología. A grandes rasgos vamos a revisar las escalas de evaluación más comunes que se utilizan al momento de la evaluación neonatal de un paciente obtenido ya sea por parto o por cesárea, y la escala de evaluación que se hace en ginecología del momento que la paciente entra al triage para clasificarla dependiendo con la urgencia que llegue. Comenzamos con la primera escala de evaluación de pediatría, que es la escala de Capurro. Esta escala nos va a permitir evaluar la edad gestacional en semanas de gestación del producto. Esto es importante o muy útil en pacientes que no conocen su edad gestacional exacta, ya sea por error en la fecha de última menstruación o en pacientes que no llevaron un control prenatal. Esta escala evalúa 5 parámetros anatómicos del producto, comenzando con la forma del pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, textura de la piel y los pliegues plantares. Se le van asignando diferente puntuación a cada uno de estos parámetros y comenzamos al momento de evaluar la forma del pabellón auricular, donde si se encuentra completamente aplanado y sin incurvación, son 0 puntos. Cuando el borde superior está parcialmente incurvado, se le asignan 8 puntos. Cuando todo el borde superior ya se encuentra incurvado, son 16 puntos. Y cuando el pabellón auricular está totalmente incurvado, se le van a asignar 24 puntos. Para evaluar el tamaño de la glándula mamaria, si esta no es palpable, se le asignan 8, perdón, se le van a asignar 0 puntos. Cuando esto es palpable, pero es menor de 5 milímetros, se le asignan 5 puntos. Cuando está palpable, pero está entre 5 y 10 milímetros, se le van a asignar 10 puntos. Cuando ya es palpable mayor a 10 milímetros, se le van a asignar 15 puntos. Para evaluar la formación del pezón, si esta apenas es visible y no se aprecia la areola, son 0 puntos. Cuando el diámetro es menor de 7.5 milímetros, la areola está lisa y completamente aplanada, son 5 puntos. Cuando el diámetro es mayor de 7.5 milímetros, la areola ya se encuentra punteada, pero no está de bordes elevados, son 10 puntos. El diámetro es mayor de 7.5, con la areola punteada y los bordes elevados, se le van a asignar 15 puntos. Seguimos con el parámetro de textura de la piel. Cuando la piel se encuentra de una consistencia fina y gelatinosa, se le dan 0 puntos. Cuando está fina y lisa, son 5 puntos. Cuando ya hay un grosor, además hay descamación superficial discreta, son 10 puntos. Cuando hay grietas, la piel ya está un poco más gruesa y la descamación ya es completamente visible, tanto en manos como en pies, se le van a asignar 15 puntos. Cuando estas grietas son más profundas y están como apergeminadas, por ejemplo, de un aspecto como de viejito, o cuando un paciente está mucho tiempo en agua, ese es el aspecto que se toma y se le van a asignar 20 puntos. Y por último está el parámetro de pliegues plantares. Si no tiene pliegues el bebé en lo que es la planta del pie, son 0 puntos. Cuando las marcas del pie están mal definidas y solo se encuentran en la mitad anterior del pie, se le van a asignar 5 puntos.
Cuando estas marcas ya están bien definidas en la mitad anterior del pie y los surcos en el tercio anterior, le vamos a sumar 10 puntos. En el surco en la mitad anterior son 15 puntos. Y cuando hay presencia de surcos en más de la mitad de anterior del pie, se le van a asignar 20 puntos. Teniendo en cuenta ya esta evaluación, se procede a hacer la sumatoria de cada parámetro y se va a realizar la operación matemática para poder obtener el puntaje total, donde se va a sumar un factor numérico que es el 204, más el total de puntos que obtuvimos dentro de esta escala, y se va a dividir entre 7 para poder sacar las semanas de gestación del producto, y posterior procedemos con el resultado a clasificar a nuestro bebé. En posmaduro, cuando tenemos un resultado de 42 o más semanas de gestación, de término, cuando es de 37 a 41 semanas, prematuro leve, de 35 a 36 semanas, prematuro moderado, cuando es de 32 a 34 semanas, y prematuro extremo, cuando es menor de 32 semanas. Lo más óptimo es que nuestro producto obtenido sea de término, para así evitar o disminuir riesgos de algún tipo de complicación, ya que en los posmaduros tenemos el riesgo de que haya un síndrome de aspiración de meconio, y en los prematuros que haya una enfermedad de membrana hielina. Cuando pasa esto, interviene ya el servicio de neonatología para poder brindar el manejo. Continuamos con la escala de Apgar. Esta es otra de las escalas más utilizadas y más importantes al momento de realizar la evaluación neonatológica. Y esta nos permite evaluar la dotación cardiorrespiratoria extrauterina del producto. Se va a evaluar al minuto y a los 5 minutos de vida extrauterina. Y esta escala evalúa 5 parámetros físicos del producto, comenzando con la apariencia, que aquí vamos a evaluar la coloración de la piel. Se da una puntuación de 0 a 2 dependiendo cómo se encuentre el bebé. Cuando el bebé se encuentra cianótico generalizado, es 0 puntos. Cuando el bebé tiene una cianosis, pero solamente distal en las extremidades, es 1 punto. Y cuando el bebé está completamente ruborizado, sin cianosis, son 2 puntos. Al momento de evaluar el pulso, vamos a tomar en cuenta la frecuencia cardíaca. Si esta está ausente, son 0 puntos. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, le vamos a asignar 1 punto. Si la frecuencia cardíaca es mayor de 100, le vamos a asignar 2 puntos. Continuamos con la gesticulación. La gesticulación son los reflejos que tiene el bebé a los estímulos, a los diferentes estímulos que le aplicamos. Y igual, se asignan de 0 a 2 puntos. Si el bebé no responde a los estímulos, son 0 puntos. Cuando el bebé reacciona solamente con muecas o con un llanto débil, es 1 punto. Y cuando el bebé llora con un llanto fuerte, o tose o estornuda, se le van a asignar 2 puntos. En la actividad vamos a evaluar el tono muscular del bebé. Si el bebé está hipotónico o no tiene actividad muscular, son 0 puntos. Cuando el bebé tiene algunos movimientos leves o cuando hay flexión de extremidades, se le va a asignar 1 punto. Cuando el bebé ya tiene movimientos activos, responde adecuadamente, le vamos a asignar 2 puntos. Y por último, el parámetro de la respiración, donde tomamos en cuenta el patrón respiratorio y no la frecuencia respiratoria. Cuando está ausente, el patrón respiratorio van a ser 0 puntos. Cuando el patrón respiratorio es bajo, lento o irregular, se le va a asignar 1 punto. Cuando el patrón respiratorio ya es normal, es frecuente, y el bebé presenta un llanto vigoroso, se le van a asignar 2 puntos. Procedemos a realizar la sumatoria de los puntos de cada parámetro que se evaluó para poder clasificar a nuestro bebé. Lo normal es que esta escala tenga un mayor puntaje.
ya que si no puede presentar algún tipo de complicación o algún otro problema. Lo normal es de 7 a 10 puntos. Esto nos indica a nosotros que el bebé tiene buena vitalidad y tiene buena adaptación al medio extrauterino. Cuando tenemos un puntaje de 4 a 6 puntos, esto nos indica que hay algún problema adyacente, ya sea algún factor extrínseco o intrínseco propio del bebé que le esté causando algún tipo de asfixia moderada, y lo que nos indica es proceder a realizar el manejo. Muchas veces en esta clasificación moderado es simplemente con una aplicación de oxígeno o con algún manejo expectante, brindarle calor o cosas así al bebé para tratar de mejorar la escala. Cuando ya se obtienen un puntaje de 3 o menos puntos, esto ya nos indica a nosotros algún problema adyacente al bebé. Muchas veces estos bebés ya nacen con algún tipo de problema y nos indica una asfixia grave. Estos bebés que con esta puntuación en esta escala tienen muchas probabilidades de una muerte perinatal, por lo que el neonatólogo es muy importante y de carácter urgente que intervenga para poder mejorar esta escala. Continuamos con la escala de Silverman-Andersen, que esta nos ayuda a evaluar la dificultad respiratoria y la insuficiencia respiratoria del bebé. Esto puede ser patológico o simplemente por algún factor del bebé no patológico para que esté presentando esta sintomatología. Se evalúa a los 10 minutos de vida extrauterina y nos maneja eh, evaluar 5 parámetros dentro del contexto del patrón respiratorio del bebé. Al igual que la escala de Apgar, se le da una puntuación de 0 a 2 puntos a cada parámetro, pero a diferencia de la escala de Apgar, esta escala entre menos puntaje tenga va a ser mejor para el bebé. Aquí vamos a evaluar la disociación toracoabdominal, las retracciones intercostales, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. Cuando la disociación toracoabdominal, perdón, es sincronizada, son 0 puntos. Cuando es visible solo en la inspiración, va a ser 1 punto. Y cuando sea siempre visible, tanto en la inspiración como en la expiración, se le van a agregar 2 puntos. Las retracciones intercostales ausentes es 0 puntos. Cuando solo es visible levemente es 1 punto. Y cuando ya es muy marcado, o sea, todo el tiempo en el ciclo respiratorio, van a ser 2 puntos. La retracción sifoidea, si no está presente, son 0 puntos. Cuando es grado 1, solo es cuando la retracción sifoidea solamente es visible en alguna parte del ciclo respiratorio, y le vamos a asignar 2 puntos cuando esta retracción ya sea muy marcada. El aleteo nasal, vamos a inspeccionar la cara a que no esté presente. Si no está presente son 0 puntos. Cuando es mínimo y cuando sea muy marcado, le vamos a dar una puntuación de 2. Y por último es el quejido expiratorio. Si este está ausente, son 0 puntos. Si se escucha solo por estetoscopio, le vamos a agregar 1 punto. Y si ya es audible sin estetoscopio y a distancia, se le agregan 2 puntos. Como mencioné, a menos puntuación de esta escala es mejor para el bebé, ya que 0 puntos el bebé no presenta dificultad respiratoria y tiene buena adaptación al medio. De 1 a 3 puntos es una dificultad respiratoria leve. Como mencioné al principio, puede ser algún factor extrínseco al bebé, ya que sea por calor, por otro tipo de causas, donde el manejo es conservador con simple aplicación de oxígeno, perdón, esto puede mejorar. Cuando ya es mayor eh, una puntuación de 4, aquí ya nos indica
De 4 a 6 puntos ya la dificultad es moderada y de 7 a 10 puntos la dificultad respiratoria es severa, lo que nos indica que puede haber una causa adyacente que esté causando este problema y pues tiene que ser corregido para reducir la muerte perinatal. Como lo mencioné, esta se evalúa a los 10 minutos de vida extrauterina. Se realiza en todo recién nacido, se ha obtenido por parto o por cesárea. Cuando se obtiene un resultado de 4 o más puntos dentro de la primera hora de vida, es muy importante que neonatología evalúe la situación para brindarle una asistencia respiratoria adecuada y mejorar esta puntuación para evitar la muerte perinatal. La siguiente evaluación que hacemos es que no haya presencia de displasia congénita de cadera. Esta se realiza mediante se me fue la palabra, mediante dos signos, por decirlo así, de la exploración física, que la primera maniobra es la de Barlow. Esta se va a hacer aducción de la cadera y se va a hacer una ligera presión posterior para luxar la cadera. Se percibe como un pequeño chasquido y se procede a hacer la siguiente, que es ortolani. En ortolani vamos a hacer abducción de la cadera, vamos a hacer presión anterior para reducir la luxación y reposicionar la cadera. Cuando estos dos signos son positivos, tanto como el de Barlow como el de Ortolani, y la abducción es limitada, vamos a hacer el diagnóstico clínico. Y pues ya continuamos con una evaluación integral para poder ofrecer el manejo correcto. Aquí les traigo un video de cómo se hace, por ejemplo, de cómo se hace una evaluación neonatal al momento del nacimiento. Me avisan si no se puede ver, por favor. Sí, ¿sí se ve o no? ¿Sí se está reproduciendo? Bueno, continúo. Damos inicio a la parte de obstetricia, donde vamos a valorar a la paciente con riesgo obstétrico y la vamos a clasificar mediante el triage. Esta clasificación nos permite dar la atención según el grado de urgencia con el que llegue la paciente, que se van a clasificar en tres y por colores. El color rojo nos indica una emergencia, el color amarillo nos indica una urgencia y el color verde nos indica una urgencia menor.
Los criterios a evaluar son síntomas y signos, recordando que los síntomas es lo que nos va a referir la paciente y los signos son lo que nosotros podemos observar al momento de la exploración física o la somatometría. El factor es el color o la clasificación que se le va a dar a la paciente. Nos va a indicar si hay datos de vasoespasmo, hemorragia transvaginal, si hay presencia de dolor, si hay presencia de salida de líquido amniótico y la presencia de los movimientos fetales. Dentro de los signos que nosotros tenemos que evaluar es la tensión arterial, ya que puede haber hipertensión o hipotensión. Tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Comenzamos con la emergencia obstétrica, que es el código rojo. Aquí la paciente nos va a indicar datos de vasoespasmo como epigastralgia, visión borrosa, hiperreflexia, crisis convulsivas. En este caso, la paciente son pacientes que llegan ya inestables, muchas veces trasladadas en ambulancia, o pacientes que llegan inconscientes. La hemorragia transvaginal es abundante. Cuando las pacientes llegan por su propio pie, refieren un dolor mayor a 7 en escala álgica, una salida de líquido amniótico franca, los movimientos fetales no son perceptibles, puede haber presencia de hipertensión con cifras de 160 sobre 100 o mayores, o hipotensión arterial con cifras de 80 sobre 40 o menos a esta. La frecuencia cardíaca, muchos pacientes llegan con taquicardia o con bradicardia con más de 120 latidos por minuto o menos de 50 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria puede estar elevada con una frecuencia de respiraciones más de 30 por minuto y muchos de estos pacientes llegan con hipertermia, con 40 grados centígrados o mayor a esta. La necesidad de atender a estos pacientes es de carácter urgente y de un tratamiento inmediato, ya que esto implica un mayor porcentaje, perdón, de muerte materna, y tenemos que investigar y corregir las causas adyacentes que estén causando esta emergencia obstétrica. Continuamos con el código amarillo, que es la urgencia obstétrica. Dentro de los datos de vasoespasmo, las pacientes llegan refiriendo a cefalea, acúfenos, que son zumbidos. Hemorragia transvaginal la refieren en una moderada cantidad. El dolor está entre 4 y 7 de escala álgica. La salida de líquido amniótico puede o no puede estar presente. Los movimientos fetales, algunas de las pacientes los refieren como disminuidos o algunas pacientes lo refieren que son completamente normales. A la exploración física, en estas pacientes hipertensas, desde 130 sobre 90 en la toma de TA, o puede estar en hipotensión con cifras menores de 100 sobre 50. La frecuencia cardíaca está arriba de 100 o menos de 60 por minuto. La frecuencia respiratoria está entre 24 y 30 por minuto, un poco aumentada. Y la temperatura, estas pacientes llegan con fiebre, entre 38 a 40 grados centígrados. Muchas de estas pacientes son las que llegan, por ejemplo, con algún trabajo de parto, pero con alguna comorbilidad adyacente, ya sea algún trastorno de la presión arterial, algún trastorno metabólico como diabetes, alguna dislipidemia o pacientes con sobrepeso y obesidad. Estas pacientes tienen que ser abordadas y tratadas dentro de los primeros 0 a 15 minutos después de que llegan al triage para evitar y disminuir la muerte materna. Y por último, evaluamos la urgencia menor, que es el código verde en el triage. Estos pacientes, por lo regular, son pacientes que llegan con algún trabajo de parto en evolución, sin problemas adyacentes, sin comorbilidades.
y muchas de estas pacientes pueden estar estables, que tanto como en como en la tensión arterial, perdón, la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura, y a lo que ella nos refiere, no hay datos de vasospasmo, no hay dolor de cabeza, no hay zumbidos en los oídos, no hay edema en las extremidades, ni hay algún síntoma que a nosotros nos indique algún tipo de riesgo de complicación. La salida del líquido amniótico puede estar ausente en pacientes que acaban de comenzar su trabajo de parto o en las pacientes que ya presentaron ruptura de membranas. Este puede ser solamente como en una ocasión lo refieren. Estos pacientes tienen que llegar al triage, siempre vigilando que no presenten signos de alarma, datos de vasospasmo o algún tipo de complicación, ya que estos pacientes al llegar estables puede estar algún factor extrínseco, intrínseco que pueda detonar alguna complicación y de estar en urgencia menor o código verde, convertirse en un código rojo o una emergencia obstétrica. Traigo otro video de un ejemplo de cómo se hace el abordaje de una paciente con emergencia obstétrica, cómo se hace la activación del equipo de respuesta inmediato. En este caso, esta paciente llega en ambulancia y demos inicio. ¿Sí?
fotos de cuando yo estuve haciendo prácticas, al momento de realizar evaluaciones neonatales en obstétrica y al finalizar la evaluación natal que el bebé se encuentre completamente bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Qué preguntas tú? Bueno, respondiendo a la pregunta, que qué podría pasar si no se realiza un adecuado tamizaje, se incrementan las posibilidades se aumentan, perdón, las probabilidades de muerte tanto materna como perinatal o del binomio. Entonces es importante evaluar, estadificar y si se detecta alguna alteración dentro de estos pasos, se tiene que proceder tanto como con el ginecólogo o con el neonatólogo para que se solucionen esos problemas y evitar la muerte de alguno de los pacientes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces les agradezco su atención y cualquier duda les dejo mi contacto. Para que se comuniquen conmigo y cualquier duda que tengan, con gusto las podemos solucionar. Igual si quieren la presentación, se las puedo pasar por correo. Y a todos los presentes, muchas gracias. Buen día.